Muy buenas tardes, docente. Lo que voy a hablar hoy día es, bueno, usando como introducción al tema, es cómo la administración pública se construye sobre la confianza. Cada vehículo, cada máquina, cada instrumento tiene un fin, un propósito sagrado, el cual es servir a la ciudadanía. Pero la gran pregunta, ¿qué sucede cuando esa confianza se quiebra? ¿Qué sucede cuando el servidor público decide desviar ese propósito para su propio beneficio, aunque sea por un momento muy breve? Este es el dilema del peculado de uso, el cual es un delito que, aunque parezca menor comparado con la gran corrupción que golpea en el centro de la ética estatal, hoy lo desmantelaremos con el artículo 388, el cual es el peculado de uso, el cual lo podemos ver en el Código Penal. Siguiendo con esto mismo, ¿qué es el peculado de uso? El peculado de uso es un delito que atenta contra la administración pública y se configura cuando un funcionario o servidor público permite usar bienes del Estado para fines ajenos al servicio estatal. La esencia de este mismo delito es que es de uso temporal e indebido. También haciendo una distinción entre peculado de uso y doloso que encontramos en el artículo 387, podemos encontrar que la diferencia es que el peculado de uso no existe el ánimo de apropiarse, sino que el funcionario solo busca el disfrute temporal del bien sin intención de incorporar este mismo a su patrimonio. Pasando a la parte de la doctrina, tenemos que el doctor Ramiro Salinas Sicha enfatiza que este es el núcleo del delito, en el cual cito: para que se configure el delito, el bien debe estar en posesión de la gente por razón de su cargo. No basta que el sujeto activo sea funcionario público. Es necesario que tenga competencia funcional específica sobre el bien. Si el bien es sustraído por un funcionario que no tiene la custodia, estamos ante un hurto y no ante un peculado. Lo que no quiere decir el señor Salinas Sicha es que el peculado de uso se da siempre y cuando el bien esté bajo el cargo del servidor público, ya que si, digamos, otra persona lo dispone del bien, ya sería considerado un hurto y sería considerado hurto muy aparte de peculado. También tenemos que es a Fidel Rojas Vargas, el cual él distingue el uso de la apropiación, en el cual nos dice que en el peculado de uso, el agente se sirve del bien temporalmente sin negar la propiedad estatal. En el peculado por apropiación, el agente se comporta como dueño del mismo bien. También tenemos que el peculado de uso es en esencia un hurto de uso, ya que se dispone del bien para un uso personal, elevado a categoría de delito autónomo por la calidad del sujeto activo, o sea, por la persona que lo ejecuta. También tenemos que Peña Cabrera Freire añade que la lesividad radica en la distracción del bien, lo que entorpece la función pública al privar al Estado de sus herramientas, aunque sea momentáneamente. O sea que al disponer de bienes estatales, también se deja el vacío a que no se use este bien para los fines que fue adquirido, ¿no? O sea, digamos, un funcionario usa una camioneta para ir de paseo con su familia, cuando esa camioneta tenía que ser usada para diligencias administrativas, estatales. Y como este funcionario usó tal camioneta para un fin muy distinto, no habría movilidad para poder hacer tales diligencias necesarias en el ámbito estatal. También tenemos, ya pasando al bien jurídico protegido, tenemos que, como primero, la integridad patrimonial del Estado, ya que ésta se encarga de proteger el destino funcional que debe tener el patrimonio público, que nos dice que aunque el bien vehículo, máquina, no se pierda, se sanciona la desviación de su finalidad funcional.
asegurando que los recursos estén disponibles para el servicio, para el servicio. O sea que se sanciona el que por cierto momento no se use este bien perjudicando al Estado. También tenemos el correcto funcionamiento y la fidelidad. El delito de peculado de uso atenta contra la confianza que el mismo Estado deposita en sus funcionarios públicos, en el cual aquí se exige la fidelidad en el manejo y uso de los bienes estatales para poder garantizar la eficiencia y neutralidad de la administración pública. Pasamos a lo que es la base legal del delito de peculado de uso, el cual lo podemos encontrar en el artículo 388 del Código Penal, el cual nos dice, el funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se encuentre bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, disculpe. Eso lo podemos encontrar en el artículo 388 del Código Penal peruano. Pasando a lo que son el sujeto activo, que es el funcionario y la relación funcional, tenemos también como requisito indispensable que la calidad especial del sujeto activo es que debe ser funcionario o servidor público, ya que a él se le atribuirá el delito de infracción de deber. En la relación funcional tenemos que el bien debe estar bajo supersección, administración o custodia del funcionario o servidor público debido a su cargo. El delito propio es que solo puede cometerlo quien ostenta dicha calidad, o sea, calidad de funcionario servidor público estatal, y los particulares privados solo pueden participar de esta misma como cómplices o instigadores. También tenemos que no se exige exclusividad en el cual varios funcionarios pueden tener relación funcional con el mismo bien. O sea que más de 2 o 3 funcionarios pueden tener relación con una camioneta y tiene que evaluarse también quién es el que comete esta infracción de usarla para un fin distinto también. Tenemos también que este artículo se vio modificado, como acá dice, la modificación del artículo 388 del Código Penal. Tenemos que el artículo 388 fue modificado cuando la ley número 31178 fue publicada el 28 de abril de 2021, en el cual, cuando se dio esta modificación, se dio como resultado el endurecer las penas del delito de peculado de uso, o sea, se agravó lo que son las penas. Como modificaciones importantes del artículo 388 del Código Penal, tenemos que se aumentó las penas, que al modificarse el artículo, la pena privativa de libertad de no menor de 2 ni mayor de 4 años pasó a ser a no menor de 3 ni mayor de 5 años. También tenemos la inhabilitación, lo cual la inhabilitación se aplica según los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. También tenemos que la modificación de esta ley y la publicación de la ley 31 de 17.8 también llevó a que se ajusten otros artículos y los modificó. Tales artículos son como el artículo 388, el cual nos habla de la malversación de fondos, y también tales artículos como el 393, 394, entre otros. Esto lo que hizo es ampliar el alcance de la inhabilitación a casos como la comisión de delitos en el ámbito de organizaciones criminales. O sea, hizo una ampliación a estos tipos de artículos y se endureció y se modificó mucho para que puedan endurecerse las penas. También tenemos el material del objeto en el peculado de uso, los cuales son los muebles y también hay ciertas exclusiones. Tenemos entre los bienes comprendidos, que son los no fungibles, al vehículos, tales como autos, camionetas, autobuses, motocicletas, embarcaciones oficiales. También tenemos en la parte de maquinarias, que pueden ser excavadoras, grúas, equipos de construcción, entre otros.
También tenemos en instrumentos de trabajo, los tales cuales pueden ser utilizados en lo que es la administración pública en la oficina, tales como computadoras, equipos de sonido, herramientas específicas de la oficina, etcétera. También tenemos exclusiones típicas dentro de ellas mismas, que pueden ser tales como el dinero, títulos, bienes consumibles. Bienes consumibles son bienes que se agotan, que se usan, tales pueden ser como papel higiénico, gasolina, hojas y bienes, y también acá se incluyen los bienes inmuebles. Siguiendo, tenemos que en el mismo artículo, también en la última parte, hay una excepción, la cual es la excepción legal, la cual podemos encontrar en el párrafo final, que nos dice, artículo 388, no están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Este mismo se aplica a los altos funcionarios, tales pueden ser ministros, congresistas, funcionarios, etcétera, ya que a ellos mismos se les asigna seguridad y un transporte permanente para su movilización. Siguiendo con esto, tenemos la excusa de punibilidad. Como mencioné anteriormente, no están comprendidos en la última parte del artículo 388 los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Acá, ¿a quiénes se aplica esto? Como mencioné, a altos dignatarios, que son como ministros, jueces supremos, fiscales supremos, presidentes regionales, etcétera. A aquellos mismos a quienes la ley les asigna un vehículo con chofer y seguridad para su manejo y su tránsito, para la seguridad, para que no, protegiendo su integridad física mayormente. El fundamento de esta misma es que la naturaleza de sus funciones, de sus funciones que ejercen ellos mismos, exige una disponibilidad de 24 horas al día, o sea, los 7 días de la semana, lo cual también se les debe asignar a seguridad integral, ya que se les hace difícil separar el ámbito público del privado en sus traslados. También tenemos como límite que, también como lo desarrolló el Tribunal Constitucional, este mismo no permite abusos manifiestos, como ejemplo, usarlo para mudanzas privadas o turismo familiar sin funcionario. O sea, el límite es que no se pueden utilizar para otros fines, como pueden ser, como menciono mismos, fines que lo beneficien personalmente. Pasando al siguiente, tenemos la tipicidad subjetiva, en el cual vamos a ver lo que es el dolo y la consumación. Si bien tenemos entendido, el dolo es la intención, en el cual en este tipo de delito, que es el peculado de uso, se exige que el dolo sea directo, ya que el sujeto debe tener el conocimiento y la voluntad de usar el bien del Estado para un fin muy ajeno al servicio mismo para el cual fue destinado. Aquí no se admite un dolo eventual ni la culpa, ya que la clave de esta misma es el destino intencional del fin público. También tenemos la consumación y tentativa, que es cuando el delito se consuma con la realización, aplicación efectiva del uso indebido, el cual es un delito de mera actividad y peligro abstracto, ya que no requiere lo que es el daño patrimonial, ya que no se daña, sino que se usa. Y aquí sí se admite la tentativa, siempre y cuando el funcionario intente usar el bien para fines ajenos, pero es impedido por causas externas a su voluntad. Por ejemplo, que un vehículo o una camioneta no encienda, que una máquina no funcione, que una computadora tenga malogrado la pantalla, que tenga malograda la imagen, que un CPU no prenda, etcétera. También tenemos como ejemplos situaciones así, situaciones que se pueden dar, que pueden configurar lo que es el peculado de uso. Primer ejemplo sería que un alcalde que utiliza la camioneta municipal para llevar a su familia de paseo a un balneario durante el fin de semana. Acá podemos lo que es detectar camioneta municipal, lo cual nos dice que esta debe usarse con fines administrativos de la municipalidad de tal distrito y no para que es un goce personal
También tenemos otro ejemplo que es que un jefe de área, el cual permite que un amigo use el proyector de la oficina para una fiesta privada. O sea, el uso de recursos estatales que son para fines del Estado, usarse para el beneficio de una tercera persona. También tenemos otro que es un funcionario que emplea la fotocopiadora de la entidad pública para reproducir grandes cantidades de material para su campaña política. Acá vemos que al usar lo que son la fotocopiadora, la persona se estaría viendo beneficiada a sí misma, ya que se estaría haciendo publicidad para, para un fin muy, muy diferente al que la fotocopiadora fue destinada, ¿no? Tenemos también que un técnico que usa equipos especializados como soldadora, taladro, diferentes tipos de una institución pública para realizar trabajos particulares en su domicilio. O sea que él extrae equipos estatales para llevárselos a su hogar y poder usarlos en cosas muy ajenas a su fin, ya que lo usa para un beneficio personal y no para el que debe ser. Asimismo, también tenemos lo que son, como anteriormente mencioné, antes de la modificación, la pena y las sanciones accesorias eran de 2 años mínimo y 4 años máximo, lo cual ahora cambió a 3 años mínimo y 5 años máximo. También tenemos que la sanción adicional es la inhabilitación, la cual mencioné, que es cuando el peculado de uso conlleva obligatoriamente a la pena de inhabilitación, conforme al artículo 36 del Código Penal. Ejemplo, la privación de la función o cargo público, lo cual refuerza la protección al correcto ejercicio de la función pública. También teniendo como jurisprudencia relevante, tenemos la desnaturalización del fin público. La jurisprudencia peruana enfatiza que lo esencial es la desnaturalización del destino del bien. El uso indebido convierte el bien en un instrumento privado, lo que justifica la sanción penal. Esto no quiere decir que al utilizar lo que es una computadora y todos sus accesorios, que deberían estar en la oficina de una administración pública, pero termina en lo que es la casa de un funcionario para el uso de sus hijos de esta misma computadora, esto debería conllevar a lo que es una sanción penal. Tenemos también como ejemplo la jurisprudencia de la casación 1115 de 2022 del Cusco, en el cual, un fiscal denuncia, bueno, inicia el proceso contra un trabajador, un funcionario público, porque este mismo hacía uso de una camioneta, la cual era destinada para lo que es movilización, para cuando se realizan trámites administrativos, pero este señor lo que hizo fue utilizó la camioneta para un fin muy ajeno, ya que la camioneta se encontró en un estacionamiento fuera de un centro comercial en el cual el señor no se encontraba ejerciendo sus funciones estatales, por lo cual lo estaba usando para un uso personal y beneficio personal de movilizarse con esta misma camioneta, que su fin era para poder realizar trámites administrativos y poder movilizarse con mayor facilidad. Usando esta casación, se afirma que el delito se perfecciona cuando el uso tiene un fin de satisfacción de intereses privados, lo cual afecta al correcto funcionamiento del Estado. También podemos mencionar lo que es el uso mínimo e insignificante, de la cual las doctrinas y algunas decisiones judiciales, así como la casaciones, los cuales nos llevan a jurisprudencia, nos llevan a considerar que actos de uso absolutamente triviales y de escasa afectación al servicio, como por ejemplo imprimir una sola hoja personal, podrían considerarse atípicos por el principio de lesividad. O sea, la impresión de una hoja no afecta en sí todo lo que es el fin del uso de un bien público, pero si se da consecutivamente en grandes cantidades, como en vez de imprimir una hoja, 2 hojas, se imprimen lo que son 500 folletos, mil, mil, mil afiches de propaganda. Esto ya es un fin meramente lo que es una satisfacción
privada, ¿no? Porque se estaría utilizando para un fin muy distinto. También, sin embargo, la reiteración, ajá, como expliqué, el uso significativo sí amerita la intervención penal, o sea, el uso frecuente del bien estatal, el uso consecutivo, el uso en grandes cantidades, el uso desproporcionado de de un bien público, un bien estatal, tales como, tales como camionetas, uso de camionetas, vehículos, computadoras, em, o sea, todo el tipo de uso de los bienes estatales para fines privados y de satisfacción privada, sí deberían conllevar a lo que es la intervención notarial, ¿no? Como conclusiones, se puede llegar que el delito de peculado de uso es un delito de infracción de deber, la cual se aplica solo para funcionarios con la relación funcional al bien mismo que está siendo usado indebidamente. Aquí también llegamos a la conclusión de que el núcleo es la esencia, es la ausencia de ánimo de apropiación, lo cual los podemos distinguir y diferenciar con el artículo 387 del Código Penal. También tenemos que el bien jurídico protegido principal es la fidelidad funcional y el correcto destino de los recursos. O sea, que los funcionarios no falten a la confianza que el mismo Estado les da para el uso de estos bienes y que no lo usen para un destino muy diferente para el que fue dado. Tenemos que el objeto material es taxativo, tales como vehículos, máquinas o instrumento, en el cual también se excluye lo que es el dinero y los bienes consumibles, lo cual pueden ser, como mencioné, papel higiénico, gasolina, son aquellos que se usan. También tenemos que la sanción que se aplica para el peculado de uso, lo que busca es preservar la ética, la transparencia, eh, la confianza, la fidelidad para el manejo de los bienes del Estado. O sea, de que las camionetas, fotocopiadoras, computadoras, proyectores, mesas, escritorios, todo lo que se es dado por parte del Estado para lo que es su uso en administración pública sea usado para este solo fin y no para un fin privado. Eso sería todo. Gracias.